Ahí estamos. Ahora sí. Gracias. Y si me lo tienen que decir 20 veces, díganmelo por favor, porque si no después sonamos. Bueno, a ver, giramos. ¿Me quieren hacer alguna pregunta de este de recién? Yo creo que bueno, si bien es el primero, no quería dejar de hacer el primero. Pero bueno, si necesitan preguntar, ya saben. A ver, chan. Ahí vamos. Bueno, borrando. Vamos a ir con alguno de los de porcentaje, del qué parte representa, ¿sí? Por ejemplo. Están quedando melones por allá. A ver. ¿El qué porcentaje representa de? Seguimos con el TP1. Ejercicios de porcentaje, ¿sí? Barra proporciones. ¿Por qué? ¿De dónde viene lo de porcentaje? Si nosotros, más allá del ejercicio que ahora lo vamos a hacer, queremos saber qué porcentaje representa, por ejemplo, 20 de 40. Acá. ¿Qué porcentaje? Lo voy a borrar porque va a quedar un cachivache así. Representa 20 de 40. ¿Sí? Si ustedes, les pongo valores así bien simples, porque esto me lo van a responder, que de hecho ya estuvieron contestándolo directamente. Si yo me fijo, 20 de 40, ¿y qué decimos? Y 20 es la mitad de 40, ¿sí? Entonces, si tenemos que hablar de porcentaje, decimos, es el 50%, sin escribir nada, ¿sí? Pero la cuestión es que la intención de estos ejercicios es que ustedes traten de pensar con qué propiedad, operación, razonamiento matemático lo estamos relacionando. Entonces, si nosotros sabemos que algo es el total, lo podemos escribir como una proporción. 20 de 40, ¿sí? Esta parte de este total. 5. Si nosotros hacemos la división, ¿por qué digo hacemos la división? Porque en definitiva una fracción también se llama, no sé si todos lo recuerdan, pero a esto le decimos tanto fracción como razón. Razón en el sentido, ahí está, perfecto, Walter. Razón en el sentido de división, de cociente. Por eso es que a los números irracionales, ¿sí?, se les llama de esa manera, porque no se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, el número pi es un irracional, no se puede escribir como una fracción. En este caso, bueno, como les decía, es una fracción, es una razón, que nos está diciendo que estamos tomando 20 del total que es 40. Si esto lo transformamos en división, haríamos en la calculadora 20 dividido 40. Y esto nos daría 0,5. ¿Está bien? Ahora, si estamos hablando de porcentaje y la cuenta me da 0,5, yo sé que 20 de 40 no es el 0,5%. ¿Qué hacemos para transformar esto en un porcentaje? Lo tenemos que multiplicar por 100. ¿Por qué? ¿Por qué multiplicarlo por 100? Porque en realidad el preguntar por un porcentaje lo que nos está diciendo es, bueno, sí, yo sé que es la mitad, pero si tomáramos como estándar 100 unidades de algo, ¿cuántas tendríamos que tomar para estar en esta misma proporción? Es de ahí que en este caso lo multiplicamos por 100 y esta proporción nos indica que representa el 50%. A ver, si decimos 20 de 40, bueno, yo creo que a todos les resultó simple pensar que es el 50%, pero
En ejercicios como el, a ver, déjenme ver el número, en el 3 de la guía, les dice, ¿qué porcentaje representa 3 de 17? ¿Sí? Fíjense que pensar, quedó horrible, que pensar en 3 de 17 no es tan fácil como pensar en 20 de 40. Entonces, si uno hiciera referencia a que el total fueran 100 unidades, bueno, ¿cuántas tendría que tomar para que se represente esta proporción? Y para resolverlo lo podemos pensar de la misma manera. Si hacemos 3 dividido 17, que no sé cuánto da, ahí lo busco. A ver. Calculadora, 3 dividido 17, me da 0,176, 4, 7, 0 y sigue, ¿sí? Esto tiene algunos decimales más. ¿Qué hacemos? Dejamos todo ese valor. Ahí está, buenísimo, gracias, están ahí atentos. Nosotros sabemos que es 0, algo, ¿sí? Habíamos dicho que si lo queremos transformar en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Multiplicar por 100 es el equivalente a decir corro 2 lugares la coma. Entonces, 0,176, etcétera, etcétera, por 100 me da 17,64, 7, etcétera, ¿sí? Esto sería aproximadamente, lo escribimos así con esa ondita. Ahora, si en lugar de poner, aprovecho y vemos otra cosita más. Si en lugar de querer poner 3 decimales, queremos usar solo un decimal, ¿qué diríamos? Bueno, yo quisiera dejar ahí con un solo decimal. Me fijo el número que sigue. Como es menor que 5, simplemente queda así, 17,6. Ahora, si mi intención es dejarlo, voy a borrar ahí, es dejarlo con 2 decimales, digo, bueno, tengo que fijarme acá cómo resuelvo. Como este número es mayor que 5, ya sea 5, 6, 7, 8 o 9, lo que se hace es sumarle una unidad a la cifra anterior, nos quedaría 17,65. Y esto es la técnica del redondeo. Si yo simplemente lo corto donde sea, acá por ejemplo, y le saco el 7, sin pensar en si le tengo que sumar o dejar así, se llama truncamiento, lo corté y listo. Pero lo cierto es que lo que usamos como norma es el redondeo, ¿sí? Entonces en este caso diríamos que nos da aproximadamente 17,65. Bien, esto que yo les expliqué acá es más o menos de dónde viene esto del porcentaje, el saber por cada 100 cuánto representa. ¿Es la única manera de hacerlo? No, para nada. Miren, si nosotros queremos pensar este mismo ejercicio de recién de alguna otra manera, ¿cuál podría ser otra manera? Usando una regla de 3 simple, ¿qué diríamos? Bueno, si 17 representa el 100%, 3, ¿qué porcentaje va a representar? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Automáticamente deben tener ya incorporado que hacemos el producto cruzado, 3 por el 100% sobre 17. Si ustedes se fijan, miren, 3 dividido 17 por 100. Es exactamente lo que planteamos antes, ¿sí? Entonces, esto que acá resolvemos automáticamente, si lo pensamos un poquito, es equivalente a esto. ¿De qué otra manera lo podemos pensar? Y miren, si yo sé que quiero averiguar 3 de 17, yo me pregunto, ¿esto será equivalente a cuánto si yo estoy tomando 100? ¿Sí? Pensándolo como fracciones equivalentes. Este a lo mejor sería el modo más visible de darse cuenta del qué significa por cada 100. ¿Sí? Así como 20 sobre 40 dijimos que era el 50%, miren, lo podemos escribir así.
20 de 40 es equivalente a decir 50 por cada 100. 3 de 17 será lo mismo que tomar cuántos de cada 100. Esa es la idea de porcentaje que quisiera que incorporen de alguna manera. Bueno, pregunten, chicos. Yo sé que por ahí hablar de porcentaje estaban a decir, estamos en matemática 1 de la facultad, pero bueno, son conceptos que si bien se supone que están incorporados, a veces no está tan así. Por eso es que prefiero que pregunten, que digan, para que en adelante no haya problemas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Bueno, si alguno piensa que quiere preguntar algo, no pasa nada si dentro de 2 minutos decide preguntar o bueno, lo que sea, ¿eh? Anímense, sepan que pueden preguntar todo lo que necesiten. Muy bien, a ver. Sigamos con otro. Algunos de los ejercicios que me tengo anotados como que les había dado dificultades eran los que tenían que ver con pasajes de unidades de volumen, por ejemplo, los de notación científica, ¿sí? Así que vamos a ir un poquito por ese lado, con la parte de cálculos con notación científica y maneras de resolverlos. Este era el ejercicio, a ver, 3. Y ya me voy a ir anotando, ejercicios 1 y 3, porque después así en el video lo encuentran más fácil también. Y borro. Bueno, vamos con notación científica. Bien. ¿Para qué vamos a usar la notación científica? La vamos a usar tanto para tratar de escribir números mayores que 0 con gran cantidad de cifras de una manera más abreviada, o al revés, números decimales con muchísimas cifras decimales también de manera abreviada. Según cuál de los dos casos, vamos a tener que usar las reglas en un sentido o en otro. ¿A qué me refiero? Fíjense, si yo tengo este número, 2.730.000, le pongo acá circunstancialmente el punto para que ustedes se ubiquen. Lo cierto es que nosotros no estamos tan acostumbrados a usar el punto para indicar las unidades de mil, de millón, ¿sí? Hay otra cuestión que tiene que ver con la calculadora. Las calculadoras normalmente vienen de Inglaterra, de Estados Unidos, y ellos usan una notación donde acá le ponen coma y coma, a lo que nosotros lo señalamos con punto por, es decir, usando las unidades de mil o de millón. Entonces, cuando ustedes copian la respuesta, a veces, por ahí les da así, 2.730 según la calculadora, y ustedes lo ponen como 2,730. Bueno, ese es un gran conflicto que tienen que atender para no hacer lío. Le pongo ese puntito medio tímido ahí, pero para que puedan contar las unidades y no se pierdan, nada más. Bien, ¿en qué consiste la notación científica? En tomar el número que tengo y escribirlo como un número de un solo dígito entero, ¿sí? Es decir, una cifra y después la coma, multiplicado por múltiplos de 10. Es decir, lo que se dice, o que pueden encontrar en las definiciones, es que toman la primer cifra significativa. ¿Qué quiere decir que van a tomar la primer cifra significativa? La primera cifra que sea diferente de 0. Y ustedes empezando, en este caso,
desde la izquierda hacia la derecha. Y en este caso estamos hablando de un número que no está teniendo decimales, ¿sí? Cuando el número tiene decimales, después lo vamos a ver, pero también se trata de la primera cifra significativa, o sea, la primera distinta de 0. En este caso, la primera cifra significativa es 2. A partir de ese valor, yo voy a poner la coma y voy a copiar. ¿Qué pasa? Si acá yo tuviera 6 cifras que no son ceros, no ponemos las 6 cifras. Ponemos 1, 2 o 3 cifras decimales nada más. En este caso, como tengo solamente 2, voy a aprovechar y las pongo así. ¿Sí? Entonces, tengo 2,73, pero 2,73 no es igual a este número. ¿Cómo hago yo para saber por cuánto debería multiplicar al 2,73 para que me dé lo mismo? Miren, si yo pongo la coma acá, cuento 1, 2, 3 y 3 más, tengo 6 lugares después de esa coma que debería correr. Es decir, yo debería multiplicar por un número que tenga 6 ceros. Un múltiplo de 10 con 6 ceros es 1.000.000, ¿sí? Pero en lugar de escribirlo como 1.000.000, es decir, nosotros lo pensamos así, decimos, bueno, necesito correr la coma a 6 lugares, entonces voy a necesitar 6 ceros. Esto es una multiplicación, ¿sí? Como necesito 6 ceros, ¿de qué manera lo escribo acotado eso? Así, 2,73 por 10 a la sexta. La cantidad de ceros Profe, me dice, sí, disculpe, ¿se me escucha bien? sí, decime. ¿Dónde va a estar subida esta clase? Porque estoy en medio de una mudanza y tengo que llevar unas cosas a la otra casa. Bueno, viste que yo les decía que tenemos el canal de YouTube. Sí. Bueno, Ahí. lo vamos a subir ahí, como el cuatrimestre pasado. Bueno, ¿hoy mismo la sube o otro día? Mira, todo va a depender. Vieron que hay dos compañeros que son Carlos y Patricio que nos ayudan con esto. Así que en cuanto ellos puedan, ellos son compañeros avanzados de ustedes, así que la están pasando como ustedes, un poco trabajando, un poco siguiendo las materias y además ellos se suman esto de poder colaborar con nosotros. Así que seguramente va a ser antes del fin de semana, ¿sí? Ah, bueno. Así Dale. que metete en el canal y si no, escribinos a un La Mate Uno. Si ves que no aparece o que no lo encontrás, escribinos tranquilo, que te vamos a estar contestando, ¿sí? Bueno, está bien. Gracias, profe. Bueno, suerte con eso. Dale, chao, hasta Profe, luego. ¿puedo repetir Hasta el luego. nombre del canal? Bueno, tenemos entonces, Profe, para poder decidir la cantidad eh, de lugares que yo tengo que correr la coma, como les decía, si pongo la coma acá, tengo que lograr que llegue hasta acá. Cuento los lugares y eso me da la cantidad de ceros. Este paso de acá, no hace falta escribirlo, directamente lo podemos manejar de esa manera. Entonces, 2.730.000 es lo mismo que escribirlo como 2,73 por 10 a la sexta. A ver, vamos con otro ejemplo y menos charla. 800 y dale con el 70 y pico, ¿no? Supónganse que es este número, vamos a hacerlo más cortito. La primera cifra significativa, el 8. Me tengo que anotar en la cabecita que voy a poner la coma ahí, a continuación de esa primera cifra. Entonces, ¿cuántos lugares me quedan después hasta llegar a la cantidad entera? 3 lugares. ¿Qué hago? Escribo 8,7, por ejemplo, si no quiero poner todas las cifras. Si quiero poner todas, en este caso no es demasiado negocio escribirlo en notación científica porque van a ver que la expresión que me queda es más larga que la inicial. Pero bueno, quiero que por lo menos tengamos en cuenta la manera de pensarlo. Si tengo que correrme 3 lugares, lo voy a estar multiplicando por 10 al cubo, ¿sí? 10 al cubo es lo mismo que multiplicar por 1000, un 1 con 3 ceros. Es decir, esa potencia me dice cuántos ceros tengo o cuántos lugares tengo que correr la coma. Es una manera de pensarlo para que
después lo resuelvan más fácil. Si yo tuviera, por ejemplo, el número 500.000, ¿cómo lo escribo? Primer cifra significativa. A continuación tendría que poner la coma. Así que pongo 5, coma nada, porque acá son todos ceros. Entonces directamente 5 por 10 perdón, a la quinta. Y ahí ya nos quedó el número. Ahora, ¿qué pasa si fuera un número, por ejemplo, ahí se sigue viendo? Sí. 2, 3, 4, 7,893, ¿sí? Y me dicen escribirlo en notación científica. Y yo digo, uy, qué plomazo, porque tiene tantas cifras entre las enteras y las decimales que cuando lo escriba, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo cuento acá? Miren, primer cifra significativa, de vuelta, es el 2. Yo tendría que poner la coma acá, a continuación de la primera cifra significativa que considere. 2, tengo que poner por lo menos un par de cifras. 3, 4, si quieren pueden poner el 7, ¿sí? Pero ya no es negocio escribirlas todas, porque precisamente la notación científica lo que nos dice es que es una manera de ahorrar en la expresión. Entonces, si vamos a usar truncamiento, dejaríamos así. Ahora, si esto además lo queremos redondear, como este es mayor que 5, acá le tendría que sumar una unidad. Y lo podríamos dejar así. Aproximadamente 2,35 por 10, y miren acá, yo necesito que esta coma que puse termine donde estaba la parte entera del número. Entonces, si bien tengo después de esa coma que voy a poner 6 numeritos más, solamente tengo que considerar esto. 3 cifras enteras me quedan acá. Entonces acá es por 10 al cubo, ¿sí? ¿Qué pasa en esta expresión? Se están perdiendo todas estas partes decimales, ¿sí? Y de hecho quedó redondeado para arriba. Por eso es que le estamos poniendo aproximadamente igual, ¿sí? Si ustedes lo quieren escribir todo, 3, 4, 7, 8, 9, 3, también sería por 10 al cubo, ¿sí? Lo que pasa es que en este caso, además, hice redondeo. Bueno, hasta acá vamos con distintos ejemplos en los que tenemos acá exponentes positivos, como el 5, el 3, bueno, el 6 acá. No siempre son cantidades mayores que 0, y ahí vamos con la otra parte. ¿Me quieren preguntar algo? No sé si... Ahí está, genial. Bueno, borro y vemos el otro caso, los otros ejemplos que podemos tener. ¿Qué pasa cuando los números que tenemos que escribir en notación científica son decimales? Como por ejemplo este 0,0000 y acá un 2. Bien. Como dice la definición, tengo que escribirlo como el producto de la primera cifra significativa, y si hubiera más, algunas más, por potencias de 10. ¿Y acá cómo hago para contar? Bueno, yo necesito poner la coma acá, porque la primera cifra significativa que me aparece es ese 2. No sé si se ve este azul, medio que se borró. Bueno, si esa es la primera cifra significativa, yo lo tengo que escribir como 2 por 10 a alguna potencia. ¿Y qué voy a poner ahí? Miren, cuento desde esta coma hasta donde pondría la coma ahora, hasta acá, hasta el final. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 lugares. Como son decimales, acá
la diferencia la voy a tener, estoy buscando un fibrón que escribía mejor. A ver. Como son 5 lugares y estamos hablando de cifras decimales, la potencia me va a quedar negativa, ¿sí? Entonces, la manera de saber dónde pongo la coma es esta, ver cuántos lugares tengo que desplazar esa primer coma para llegar al lugar donde la pondría ahora. Vamos con otro ejemplo. 0,03754. Bueno, bien. Primer cifra significativa que me encuentro. Acá la primera cifra significativa es el 3, ¿sí? Entonces vamos a partir de ahí a escribir el número. 3, coma. Podemos poner, si quieren, como les decía antes, estas no son tantas, esas 3 cifras, podemos poner alguna menos, ¿sí? Y lo que nos falta agregar es, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? ¿Por 10 a qué potencia? Y bueno, miren, tenía la coma acá, perfecto, ya escuché. Tenía la coma acá, me corro 2 lugares la coma, estos 2 lugares me dicen que yo acá pongo a la menos 2. ¿Sí? Esto me lo responde esto que yo veo acá cuando digo, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el primer número que tengo que considerar? Si es el significativo, bueno, 0 no puedo considerar. El primer número que no sea 0 es 3. Ese va a ser el que a continuación tenga la coma. Los demás numeritos los copio ahí a continuación. Bien, otro más, a ver. 0,000. Acá no usamos puntos, ¿sí? Lo que yo suelo hacer es decir, bueno, dejo una especie de espacio y hago más apretaditos los demás números. Acá podemos hacer lo mismo, como para que al contar, al mirar, no sea tan complicado. Bueno, ustedes imagínense que el número no está así, parece que están divorciados los números. Lo puse así para que ustedes individualicen mejor las cifras. Bien, primer cifra significativa. Empezamos mirando de izquierda a derecha, ¿sí? Acá, el 5. Entonces mi coma va a ir ahí, después del 5. Este número lo transformo como 5,2 por 10 y acá va donde contamos. ¿Cuántas cifras nos corrimos? ¿Cuántos lugares? Y 3, 6, 9. Entonces, eso de correrme 9 lugares me está diciendo que yo acá le voy a poner como exponente 10 a la menos 9. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, Sí, dígame. en el 3,754, Sí. si en vez de poner, o sea, 754 pone 75, sería 10 a la menos 3. ¿No? ¿Me decís? Miren, Claro. esto, buenísima la pregunta, porque seguro que a alguien más le quedó la duda. Yo lo escribí así, no lo quiero borrar para que no se lo pierdan. ¿Dónde escribo? Voy a borrar el de acá abajo. Fíjense. Si yo acá pongo 3,75 nada más, ¿sí? Cuando escribo por 10, yo me pregunto lo mismo que me pregunté antes. Bueno, si la coma estaba acá, ahí, parece que lo estoy borrando, y la tengo que llevar después del 3, entre el 3 y el 7, me sigo corriendo la misma cantidad de lugares, 2 lugares solitos. Entonces, el exponente de ese 10 va a ser el mismo. La cantidad de cifras que yo elijo después no me van a cambiar la potencia, en ninguno de los dos casos, ¿sí? Está muy bueno que hayas preguntado eso, porque a veces se puede interpretar erróneamente, ¿no? De la otra manera. Pero bueno, sería así. ¿Podríamos hacer esto y decir, elijo 37,54 y pongo la coma acá por 10 a la menos 3? Y acá la respuesta es no. ¿Por qué? Porque
este numerito que usamos acá antes de la coma no puede tener más de una cifra. La definición de notación científica dice que usamos una cifra significativa, ¿sí? En este caso solamente podría ser 3, algo. La cantidad de decimales sí podríamos llegar a modificarla según la necesidad de cada uno, ¿no? Pero no podríamos escribirlo como 37,54. Es decir, poder se puede, miren, me van a decir, ah, sí, ¿cómo? Me decís que no se puede si lo estás escribiendo. Si ustedes hacen esta cuenta, les da exactamente ese número. Pero esta expresión no la podemos llamar que es una expresión en notación científica. Sí, es una expresión en la que usamos exponentes y potencias de 10, pero no es la que se ajusta a la definición de notación científica. Porque lo que nos pide la notación científica es que usemos una cifra significativa. Cuando decimos una cifra significativa, ¿qué quiere decir? Que va a ser un número entre el 1 y el 9, porque el 0 no lo consideramos como una cifra significativa. De hecho, por ejemplo, acá, no es que estamos poniendo, por ejemplo, la coma en ese lugar y decimos 0,2 por 10 a la menos 4, ¿sí? Esto tampoco podría ser, porque el 0 no es significativo. La cifra significativa, en este caso, sería el 2. A lo mejor con eso quedó un poquito más claro el comentario. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Genial. Bueno, a ver, ¿cuánto nos quedan? Nos quedan 7 minutos. Vamos a hacer algunos de los de equivalencia de unidades, de pasajes de unidades de longitud. ¿Y dónde estamos? Acá. Me voy a anotar que estoy con los de notación científica y unidades de longitud. Bueno. En el sistema internacional de unidades, en realidad tenemos distintas unidades que corresponden a las distintas magnitudes. ¿Qué es magnitudes? ¿Qué son las magnitudes? Todas las cosas que podemos medir. Las distancias, que en realidad se llaman longitudes, el tiempo, la masa, la velocidad, el volumen, ¿sí? Pero resulta que algunas son combinaciones de las otras. Por ejemplo, el área, ¿sí? Tiene que ver con una combinación de unidad de longitud, como en los panfletos que... Bueno, eso ya no quiere por hoy. Como en el ejercicio de los panfletos, donde hablábamos de el área de los panfletos, ¿sí? Bueno, resulta de combinación de las unidades de longitud. Unidades. Bien. Cuando hablamos de las de longitud, hay unidades fundamentales y múltiplos y submúltiplos. La fundamental es el metro. Supongamos que tenemos 1 metro. Acá dije cualquier cosa. Después tenemos las que son más chiquititas, los submúltiplos, decímetro, que no se usa demasiado, centímetro, a esa la tenemos más identificada, y milímetro. Milímetro. Bien. Para el otro lado son los múltiplos los que tenemos. Decámetro. Decámetro. Se me va a quedar chiquitito el pizarrón. Hectómetro. Y kilómetro, que es ese sí, lo tenemos bien identificado. Sobre todo ahora que estamos adentro y pensamos en salir a la calle, pero bueno, kilómetro, ahí está. Bien. Si yo quiero pensar en una referencia a partir del metro, que es la unidad fundamental de medida, digo, bueno, si el metro lo quiero transformar en las unidades más chiquititas, ¿qué tengo que pensar? Que en 1 metro, ¿cuántos decímetros entran? 1 metro va a tener 10 veces
un decímetro, ¿sí? Un decímetro es el equivalente a la 10ª parte del metro. Un centímetro es la 100ª parte del metro y un milímetro es la 1000ª parte, ¿sí? Entonces, en un metro voy a tener 10 centímetros, 10 decímetros, 100 centímetros y 1000 milímetros. Entonces, después vamos a ver de qué manera podemos directamente, pensando en cuántas unidades me corro para un lado o para el otro, escribir esas equivalencias. Si yo hablo de decámetros, un decámetro, ¿a cuántos metros equivale? A 10 metros, ¿sí? Un hectómetro equivale a 100 metros y un kilómetro a 1000 metros. Entonces, ustedes, con respecto al metro, ¿no? Lo que pasa es que acá abajo aproveché a ponerles otras equivalencias. Con respecto al metro, tendrían que estar pensando en este tipo de relaciones. Por otra parte, si yo quiero escribir pensando en otras unidades, bueno, el metro va a ser la 10ª parte del decámetro, la 100ª parte del hectómetro y va a ser también la 1000ª parte del kilómetro. Es decir, si yo quiero representar las equivalencias con respecto al metro, yo digo que un decímetro es 10 a la menos 1 metros. ¿Por qué? Porque lo estoy sacando de acá, ¿sí? Un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Y un milímetro es 10 a la menos 3 metros. Ahora, ustedes, esto es un milímetro. Ustedes no tienen necesidad de acordarse esto de memoria. Sí saber que cada uno de los prefijos me indica qué parte representa. Deci viene de décima, centi de centésima parte, mili de milésima, ¿sí? Y para el otro lado, que tenemos los múltiplos, deca de 10, por ejemplo, el decálogo. ¿Qué me está diciendo un decálogo? Y 10 reglas, 10 normas, ¿sí? Hectómetro.